Gran nombre de radio este. Sí. Me gusta. Cada día me sorprende más usted, ¿no? Si más le sorprendió a mi jefe. Eso es mejor. Ese sí que lo sorprendió. Me dejó peinado para atrás. Te voló la peluca. Hola, hola, sí, probando. 1, 2, 3, 4, 5, probando. 1, 2, sí. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, probando. Sí, ¿se escucha? ¿Bien? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Ya. ¿Cuál era el nombre del proyecto? Está en la primera hoja. Sistema previsional, una mirada desde los trabajadores. Ya. Difusión del sistema. Tampoco escondido el pendón ahí. Por eso decía, ¿lo corro para allá para que No, lo pero vea? es que de ahí se nos ve en la cámara. Entonces, habíamos probado. Entonces lo voy a leer más fácil. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En esta jornada de día lunes nuevamente nos encontramos con otro episodio de difusión del sistema previsional chileno, una mirada desde la organización sindical. Y en esta oportunidad nos visita, por supuesto, quien es gestor del proyecto, Felipe Labra nuevamente. Felipe, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y nuestros dos invitados en esta oportunidad son Horacio Fuentes, secretario de Salud Ocupacional y de Medio Ambiente de la CUT. Horacio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también nos acompaña Fernando Quilaleo, experto en seguridad social y además de acá de la casa, ¿no? Nos comentaba Fernando, fundador del Amuyaín. Hola, buenas tardes, Mari. Muy bien, bueno, en esta oportunidad nos convoca la temática relativa a la seguridad y la salud en el trabajo. Precisamente los antecedentes se remontan al año 1968, en que aparece la seguridad y salud en el trabajo, que protege a los trabajadores y trabajadoras dependientes e independientes ante los accidentes y las enfermedades que puedan sufrir. Con ese objeto de proteger ante riesgos y enfermedades que se generan en el trabajo, se creó en Chile el seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Felipe, ¿cómo ha ido evolucionando esta protección en estas décadas que han transcurrido? Bueno, la generación de estas mutuales, de este marco normativo del año 68 ha permitido bajar la accidentabilidad. Bueno, ese fue el motivo por el cual se fundó. En los últimos años, ya desde los 90 hacia adelante, hemos visto una paulatina reducción de los accidentes y de los muertos, y también hemos visto cómo se han incorporado al sistema nuevos trabajadores, por ejemplo, los trabajadores independientes. La idea, bueno, con los invitados que estamos conversando hoy día, son parte gestora y bastante fundamental dentro de lo que ha sido el marco normativo de la Política Nacional de Seguridad del Trabajo, que se empezó a trabajar el año pasado, después del dictamen número 47, decreto supremo 47, durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y la idea es que ellos nos cuenten. Perfecto. Bueno, Horacio, cuéntanos qué es lo que ocurrió después de ese dictamen, ¿no? De ese decreto supremo número 47. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla y cuál es el desafío actual para seguir mejorando la seguridad laboral? Más que el 47, yo lo que quiero referirme es fundamentalmente lo que ha significado para los trabajadores hoy día este seguro, ya de la ley 1744. Efectivamente, tal como decía Felipe, hay una situación que tiene que ver con la protección de los trabajadores y ha venido, los índices hoy día son más bajos, pero yo quiero decir que aquí esto igual tiene ciertas falencias donde el mundo sindical no ha estado presente. Y básicamente, por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna incidencia en definir algunas cosas. Hoy día las mutualidades, en términos generales, en estas materias se han transformado en juez y parte en términos de calificación de enfermedad profesional. Por otro lado, tenemos que efectivamente, cuando se discute el 109, que es el artículo de la ley que califica, digamos, qué enfermedad o no se califica o no como enfermedad profesional, no tenemos ninguna incidencia en eso. O sea, la discute el Ministerio de Salud y en realidad los trabajadores los quedamos afuera.
Entonces al final en temas de enfermedades profesionales, las mutuales, como decía, son juez y parte, pero tampoco tenemos ninguna incidencia en esa situación. Es cierto que hay una baja paulatina en términos de lo que son los accidentes de trabajo, pero también es verdad que hay un subregistro. Y entonces, por lo tanto, las cifras hoy día no son exactas. ¿Ya? Si bien es cierto, algunos años, el año pasado, por ejemplo, y todos los años se tiran algunas cifras, pero yo quiero decir que efectivamente esas cifras no corresponden a la realidad, porque hay muchos empresarios que no mandan a los trabajadores a sus mutuales respectivas. ¿Cuáles son las mutuales que hoy funcionan? Hoy día básicamente está son tres, las privadas y una estatal, ya que la ASH, la mutual de seguridad, que tiene que ver con la gente de la Cámara Chilena de la Construcción, está el ICT, ya, y está el Instituto de Salud Laboral. Básicamente esos son los costos que cubren. En este marco yo creo que la política, yo ahí quería llegar, la política da una oportunidad para mejorar lo que estoy diciendo. Pero además, en el gobierno pasado hubieron señales que a mí me parece que son importantes y que hubieron avances en algunas materias. Por ejemplo, de que se eliminó esta odiosa discriminalidad que había entre obrero y empleado. Claro. Es decir, por ejemplo, para ponerte un ejemplo más gráfico, si en un accidente de tránsito va el chofer y el pioneta lo más probable es que el hospital público. Claro, se fuera a atender al hospital público y el chofer a los mutuales, porque no tenían derecho a las mutualidades. ¿Y eso por una cuestión del contrato? Así es. ¿Por la palabra que así es, en el contrato? así es. Así es. Ley. La ley. La ley 16.144. Entonces, te fijas, son cosas que... Pero eso se superaron, ya se han ido superando un costo, y hay un costo bastante importante que va a tener que asumir el Estado en función de esto, pero en definitiva eso se supera. Yo creo que en eso yo creo que uno reconocer que han habido avances, tales como, por ejemplo, avances como el 147, parece, bis del Código del Trabajo, que hoy día se acerca mucho al convenio de la OIT del 155, que habla en relación de que yo tengo la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder abandonar el puesto de trabajo cuando está en serio riesgo la vida y la salud. Perfecto. Interesante la mirada de Horacio para ir aproximándonos a la realidad actual de la seguridad laboral. Fernando, nos gustaría que nos comentaras también para aprender un poco, ¿no? Para que nuestra audiencia también esté bien entendida en esta temática. Existen diferentes tipos de coberturas, ¿no? Están por un lado los accidentes del trabajo, están también los accidentes en el trayecto del trabajo y lo que nos comentaba también Horacio, allí con un punto de vista crítico, que son las enfermedades profesionales, donde muchas veces no las mismas mutuales aparecen como juez y parte, y por lo tanto hay también allí un tremendo desafío para los sindicatos de poder mejorar la situación en beneficio del trabajador, ¿no? Así es. También en la ley está definido como accidente, existe accidente del trabajo a causa o con ocasión del trabajo. A causa es cuando sufres un accidente en una actividad que es propia de tu trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que está encargada de guardar cajas dentro de una bodega, de pronto se le cae una caja en un pie, no sé, de algún electrodoméstico, y eso es a causa del trabajo. Pero si el jefe le dice, mira, anda y ayúdame a colgar estas luces para la celebración del 18, y esta persona no le puede decir que no al jefe porque van a adornar, qué sé yo, la parte de afuera, para cuando lleguen los clientes, las camionetas a buscar los electrodomésticos, entonces él va, enchufa, y el enchufe estaba malo, no sé, se cae o le da la corriente. Eso es con ocasión, porque el trabajador, en términos generales, no le puede decir que no al jefe, para una acción que podría parecer sencilla, ¿no? Pero no tiene vínculo con su labor, ¿no? Con su labor, porque su labor es ordenar cajas y llevar la estadística, qué sé yo, en la bodega. Su labor no es andar colocando guirnaldas de colores para el 18, ¿me entiendes? Pero, como el jefe le dice, pucha, por favor, ya que vienen los clientes, para que todos estemos bonitos, él va, se sube, enchufa y le pega un cortocircuito. Entonces, eso es con ocasión. Y ahí la cobertura es distinta, ¿no? No, es la misma cobertura. Lo que pasa es que tienen antecedentes distintos, porque cuando tú sufres un accidente, el accidente tiene que estar directamente relacionado con tu trabajo. Si
¿qué ocurre cuando el accidente es con ocasión? Si tú no tienes el mandato de tu jefe, que tu jefatura te dijo, anda a colocar esa guirnalda allá, y tú lo que andabas haciendo en realidad es enchufando, no sé, el calentador de agua o la máquina de afeitar, no tengo idea, y te dio la corriente, eso no es considerado propiamente un accidente laboral. Lo mismo ocurre con los accidentes de trayecto. El accidente, para que sea considerado un accidente de trayecto, tiene que ser en el trayecto que las personas, los trabajadores y las trabajadoras, utilizan para ir desde su trabajo a su casa y desde su casa a su trabajo. Si tú haces una desviación cualquiera sea, no es considerado accidente de trabajo. Ahí la lectura es bien fina, por lo tanto, ¿no? Absolutamente. ¿Quién establece cómo, por qué? Las mutuales, las mutualidades, era un poco lo que te decía Horacio al principio, que son juez y parte. Entonces, ¿quién establece? Y quizás a muchos trabajadores y trabajadoras les ha sucedido que si se accidentan, por ejemplo, se doblan un tobillo y tienen un esguince, o la rodilla, qué sé yo, y fue saliendo de su casa, ¿cierto? Entonces, el médico te pregunta, saliendo de su casa, ¿en qué parte saliendo de su casa? Mire, yo iba a abrir la puerta, iba saliendo, ¿y usted tiene antejardín? Sí, tengo antejardín. No es accidente de trayecto, porque tú te lo hiciste en tu casa. No has salido todavía de tu casa. ¿Me entiendes? O sea, sí. Entre la puerta, la mampara, digamos, y el antejardín, la puerta del antejardín, hay 2 metros, no sé cuánto tendrá, 1 metro. Si tú te accidentas en ese pedacito, no es accidente de trayecto, porque tú no has dejado todavía tu casa. No significa que el trabajador quede absolutamente descubierto. Por suerte en Chile un alto porcentaje se dispone de salud privada, que es la salud que tú pagas, o pública, pero que es la que tú pagas. Entonces, probablemente ese trabajador tiene FONASA o tiene algún ISAPRE. Entonces se va a ir a cubrir su yeso, su tratamiento, qué sé yo, con una salud personal, digamos. La gracia está en que del otro lado, ahí tú, si fuera grave, por ejemplo, si te accidentaras la rodilla gravemente, te cortan los ligamentos, tienes que hacer alguna intervención mayor, ¿quién paga? Porque uno siempre tiene copago, en FONASA o en ISAPRE. No sé cuál tienes tú, pero... Claro. ¿Cuál tenés tú aquí en la FONASA. FONASA. Entonces tienes que hacer un copago. Tú cuando vas y te compráis el bono, tienes que pagar, no sé, 5 lucas, 7, 10, lo que sea. Entonces ese copago lo pagas tú. Imagínate si este accidente tú fueras a trabajar en moto, ¿cierto? Tú trabajas en moto, trabajas repartiendo, no tengo idea qué pizza ya. Y tú vas de tu casa al trabajo y te accidentaste. Y de repente llega y el médico, que es lo que reclaman los trabajadores, por ejemplo, que están medio atontados en la urgencia, o lo llevaron al hospital del trabajador, a cualquiera, a la H o una de las mutualidades, y le preguntan, ¿usted venía así? ¿Y de dónde venía? De la casa. ¿Y pasó por algún lado? Sí, pasé a ir a mi mamá. Ah, te lo anotan y sería todo. Ese ya no es accidente. Y ahí se pierde la cobertura. Y ahí pierdes la cobertura de la salud laboral, de estas mutualidades. Entonces, ¿por qué existen? Además, mira, una pregunta a lo mejor más de fondo y más larga, pero la dejo ahí nomás planteada, que quizá Horacio puede profundizar un poco más. ¿Por qué existe la salud laboral? Porque al amparo de esta ley, desde 50 años, de 1968, las propias empresas, los grandes gremios, intentaron, digámoslo en bonito, tener un sistema de salud para proteger a sus propios trabajadores. Y comenzaron por ahí. Y pareciera ser que a los trabajadores, en términos generales, la salud laboral les parece una buena salud. No está en cuestionamiento. De hecho, si un trabajador se llega a accidentar y le preguntan ¿a dónde te llevo? ¿Al poli? ¿Al hospital? ¿A la urgencia del hospital? ¿Al Barros Luco? ¿O te llevo al hospital del trabajador? ¿Qué va a decir el trabajador? Al del trabajador. Al del trabajador. Hay una cultura de valoración, ¿no? Horacio, te dejo esa parte a ti, porque ¿por qué los trabajadores valoran a pesar de todos los problemas que tienen? Porque al final, porque mira, en otros países no se ocupa este sistema, porque no está separado, digamos, esto se integra lo que se llama los sistemas de salud, de seguridad social. ¿Ya? Entonces esto está todo integrado, hablemos pensiones, hablemos salud, hablemos accidentalidad de trabajo. En otros países, ¿no? Así, claro. Que tienen sistemas mucho más entonces, claro, articulados. Articulados, entonces, en definitiva, claro. Y donde la atención, en los hospitales públicos, por así decirlo, es absolutamente distinta. Alguien en Alemania, en Finlandia, no le va a hacer asco al hospital público. Pero mira, yo te digo lo siguiente, yo hace 2 años atrás estuve en el Congreso de los Trabajadores Metalúrgicos Canadienses. Entonces yo
me extrañaba mucho que los trabajadores estaban pidiendo una tasa de reemplazo en sus pensiones del 50%. Yo dije, pero nosotros estamos aquí el 70%. Entonces, me explicaban, no, lo que pasa es que aquí yo me atiendo en el mismo hospital que se atiende el gerente, que es un hospital público, y que me entrega todas las prestaciones, y además me entrega las medicinas. Entonces, cuando tú hablas de un hospital así, entonces, de alguna u otra manera, independientemente de la crítica que uno pueda hacer al sistema, efectivamente, y uno debe reconocer que la atención en la mutualidad es mucho mejor que en los sistemas públicos. O sea, eso es absolutamente distinto. Entonces, eso es así. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no es de casualidad que el trabajador en realidad no... Ahora, la pregunta que surge también, revisando acá cómo funciona el sistema, es si por el tipo de trabajo va a ser diferente el trato que voy a tener. Si tengo un contrato como trabajador dependiente, si soy independiente, si soy a contrata, por ejemplo, en un sistema público, si boleteo, cómo va variando también la relación con mi mutual en el sentido de la categoría de trabajador que soy.